En un sorprendente vuelco de eventos que ha sacudido los cimientos políticos de Venezuela, el país está ahora envuelto en una intensa y alarmante espiral de violencia. Las acusaciones se centran en Nicolás Maduro, quien, en una dramática desviación de su previa postura política, ha ordenado un agresivo ataque contra la residencia de María Corina Machado, una figura destacada y muy respetada dentro de la oposición. Este ataque no solo se interpreta como un acto de represión, sino como parte de una estrategia calculada para aplastar cualquier forma de disidencia mediante el uso extremo y desproporcionado de la fuerza. Este preocupante desarrollo ha desencadenado una fuerte ola de repudio, tanto de entidades y figuras políticas locales como de la comunidad internacional. La gravedad de este ataque ha resonado en diversos rincones del mundo, incitando a gobiernos extranjeros, organizaciones internacionales de derechos humanos y observadores globales a expresar su consternación y condena. Estas voces globales unánimemente exigen no solo justicia para las víctimas de este acto violento, sino también la urgente necesidad de restaurar las libertades fundamentales y los principios democráticos en Venezuela. Este incidente es un claro reflejo de la escalada de tensión que se vive en el país, donde la lucha por el poder político amenaza con desestabilizar aún más la situación, poniendo en peligro la integridad y el bienestar de sus ciudadanos. Recientes revelaciones de fuentes internas confiables del gobierno han destapado una realidad alarmante. Nicolás Maduro, enfrentando crecientes desafíos tanto de la oposición nacional como de la comunidad internacional, ha optado por medidas extremadamente severas. Las tácticas hasta ahora empleadas, que incluían detenciones sin justificación legal y acoso judicial continuo a figuras clave de la oposición, han evolucionado hacia acciones mucho más agresivas y peligrosas. En un giro profundamente preocupante y decididamente más violento, Maduro ha ordenado un ataque armado directo contra una de las líderes más simbólicas y valientes del movimiento de resistencia en Venezuela, María Corina Machado. Este incidente no fue un mero intento de amedrentar, fue una demostración de fuerza brutal. En pleno día, un grupo de comandos armados se aproximó a la residencia de Machado, desencadenando un intenso tiroteo que sembró el terror en toda la comunidad circundante. Durante varios minutos, las ráfagas de balas sacudieron el área, penetrando las paredes del hogar de Machado y dejando un claro mensaje de la absoluta falta de tolerancia del régimen hacia cualquier forma de disidencia. Este ataque no solo buscaba silenciar a Machado, sino que representaba un atentado directo contra los principios más fundamentales de la libertad de expresión y los derechos políticos en el país. Este acto de violencia calculada es un indicativo claro de que el gobierno está dispuesto a recurrir a cualquier extremo para asegurar su dominio, marcando un antes y un después en la confrontación política en Venezuela. La situación ha generado una conmoción internacional, con llamados urgentes a la acción para proteger los derechos humanos y apoyar un retorno a la estabilidad y la democracia. Este incidente pone de relieve la urgencia de una intervención diplomática y de la solidaridad internacional para apoyar a los ciudadanos venezolanos en su lucha por recuperar el control de su país y sus libertades fundamentales. La comunidad internacional se enfrenta ahora al desafío de responder de manera efectiva sin escalar aún más la violencia, buscando caminos hacia una solución que respete la soberanía de Venezuela y el derecho de su pueblo a determinar su propio futuro político en un ambiente de paz y legalidad. En un ambiente cada vez más cargado de tensión y desesperación, el gobierno de Venezuela, bajo la dirección de Nicolás Maduro, ha demostrado una vez más su disposición a utilizar medios extremadamente violentos para asegurar su permanencia en el poder. Esta disposición se ha hecho patente tras un reciente y brutal ataque contra una de las figuras más destacadas de la oposición, María Corina Machado. La agresión no solamente destaca la severidad de las medidas tomadas por el régimen, sino también su voluntad de suprimir cualquier oposición, sin importar el costo humano. La comunidad global, incluyendo medios de comunicación internacionales, organizaciones de derechos humanos y gobiernos de todo el mundo, han expresado su repudio hacia este acto violento, instando a investigaciones exhaustivas y demandando protección inmediata para Machado y otros activistas políticos. Pese al peligro inminente, María Corina ha respondido con notable valentía. «No me van a callar con balas», afirmó en una declaración pública que ha resonado ampliamente, simbolizando un desafío firme y decidido ante la opresión.
Testimonios de personas que presenciaron el ataque describen escenas de puro terror, con disparos continuos que parecían tener la intención de causar el máximo daño posible. Un vecino, testigo del ataque, compartió su horror al pensar que Machado podría no sobrevivir al asalto. Afortunadamente, ella y su familia lograron ponerse a salvo a tiempo, evitando así un desenlace aún más trágico, aunque los daños materiales y el impacto emocional han sido significativos. Sin embargo, este violento incidente no parece ser un evento aislado. Hay informes creíbles que sugieren que el régimen de Maduro está planificando acciones aún más agresivas contra otros miembros destacados de la oposición. Se habla de listas negras del gobierno, que señalan a individuos específicos que podrían ser los próximos objetivos de ataques violentos, indicando una escalada en la militarización de la represión gubernamental. Esta situación ha levantado alarmas sobre una posible nueva ola de terror estatal que podría estar gestándose. Mientras tanto, el silencio de las autoridades venezolanas respecto al ataque es ensordecedor. No ha habido ningún comentario o condena oficial del gobierno ni de sus portavoces, lo que alimenta la sospecha de que este ataque fue no solo tolerado, sino planificado en los niveles más altos del gobierno. Esta ausencia de respuesta oficial es reveladora y subraya la impunidad con la que opera el régimen, ignorando las leyes nacionales e internacionales y violando abiertamente los derechos humanos de sus ciudadanos, especialmente aquellos que se atreven a desafiar su autoridad. La situación en Venezuela ha alcanzado un punto crítico. Con una economía colapsada, severas carencias de alimentos y medicinas, y una represión gubernamental cada vez más intensa, se cierne la sombra de un posible colapso total del orden social. En este contexto de desesperación y agitación, el reciente ataque contra María Corina Machado, más que un simple acto de violencia física, se percibe como la manifestación de la desesperación de un gobierno que parece dispuesto a arrasar con cualquier obstáculo para mantenerse en el poder. Sin embargo, lejos de amedrentar, este acto violento podría estar catalizando un nuevo ímpetu de resistencia. El ataque a Machado no solo ha profundizado la crisis, sino que también ha movilizado a una fracción significativa de la población que, hasta ahora, permanecía expectante. Este suceso parece haber encendido un nuevo espíritu de lucha entre los venezolanos, fortaleciendo a la oposición con un renovado rechazo popular hacia estas tácticas intimidatorias. Muchos ahora ven este brutal ataque como un llamado a unirse más firmemente en contra de las opresiones del régimen. Surge entonces una interrogante crítica. ¿Hasta qué extremos está dispuesto a llegar Maduro para sostener su régimen? ¿Qué otras violencias está preparado para cometer? La incertidumbre domina el panorama actual, con tensiones que escalan día a día y el destino de toda una nación balanceándose precariamente. ¿Podría este ataque marcar el principio del fin para el régimen de Maduro? ¿O conseguirá el dictador mantener su control a través del terror y la coerción? Aunque solo el tiempo podrá desvelar estas respuestas, una cosa es indudable. Los ojos del mundo están puestos en Venezuela, y los eventos que sucedan en los próximos días podrían ser decisivos en la historia del país. La indignación por el ataque a Machado ha sido monumental, marcando un hito en la respuesta popular. Los venezolanos, ya agobiados por la opresión y las dificultades diarias, ven este acto violento como el cruce de una línea previamente impensable. El impacto ha sido tal que miles han tomado las calles, manifestándose en demanda de justicia y en repudio al ataque. Esta acción ha no solo sembrado miedo, sino que también ha avivado la llama de la resistencia, uniendo a la gente en un clamor común por cambio y libertad. Con el aumento constante de la tensión en Venezuela, el silencio de Nicolás Maduro respecto al reciente ataque ha resonado como una confesión implícita de complicidad. A pesar de los esfuerzos de sus portavoces por desviar la conversación hacia temas menos controvertidos, es evidente que el gobierno se encuentra en una posición precaria, asediado por críticas tanto nacionales como internacionales. Líderes de la oposición han sido vocales en su condena, argumentando que este acto de violencia es una demostración más del autoritarismo que caracteriza al régimen de Maduro. La comunidad internacional, por su parte, sigue con atención los desarrollos y espera una declaración oficial que hasta el momento no se ha materializado. María Corina Machado
víctima de este violento atentado, ha reaccionado con una notable determinación. Lejos de retirarse de la vista pública, ha tomado un papel activo en los medios para denunciar el incidente y demandar una investigación exhaustiva. Para Machado, el ataque no es solo un asalto personal, sino un ataque directo contra los principios democráticos de Venezuela. Su firmeza ha inspirado a muchos, reforzando su imagen como un emblema de la lucha contra la opresión de Maduro. En este contexto de crisis, su llamado a la resistencia ha galvanizado a una gran parte de la población, fortaleciendo el movimiento de oposición. Este episodio se inscribe en una serie de tácticas represivas utilizadas por el gobierno de Maduro para mantenerse en el poder ante una crisis económica y social devastadora. La manipulación electoral, el control sobre los medios de comunicación y el uso de las Fuerzas Armadas para reprimir disidencias son estrategias que el gobierno ha intensificado en respuesta a la creciente oposición. La situación actual de Venezuela es el resultado de años de políticas que han buscado silenciar cualquier forma de desafío político, dejando a millones en condiciones de pobreza y desesperanza, mientras el gobierno se aferra al poder con medidas cada vez más desesperadas. A medida que la crisis en Venezuela se estanca, el reciente ataque contra María Corina Machado emerge como un indicativo de la creciente desesperación del régimen de Maduro. El apoyo internacional para el gobierno continúa erosionando, mientras que en el ámbito nacional, la oposición parece cobrar más fuerza. Históricamente, la violencia ha sido una herramienta recurrente para regímenes autocráticos en momentos críticos, y este ataque no es la excepción. Sin embargo, experiencias previas han demostrado que tales actos represivos pueden tener resultados contraproducentes, fortaleciendo a la oposición en lugar de debilitarla. La incertidumbre sobre hasta dónde podría llegar Maduro para asegurar su posición es una preocupación constante entre los líderes opositores, muchos de los cuales temen convertirse en los próximos objetivos del régimen. A pesar de la amenaza latente, muchos líderes de la oposición han reiterado su dedicación a la causa democrática, subrayando la importancia de mantenerse resueltos y de seguir exponiendo las injusticias perpetradas por el gobierno. A nivel global, la respuesta al ataque ha sido unánime y severa. Organizaciones de derechos humanos, junto con gobiernos de países como Estados Unidos, la Unión Europea y varias naciones de América Latina, han condenado vehementemente la violencia y han pedido investigaciones exhaustivas para asegurar que estos actos no queden sin respuesta. Maduro, quien ya enfrenta sanciones internacionales, podría ver cómo estas medidas se intensifican en respuesta a su reciente comportamiento. No obstante, el régimen parece continuar su camino de represión sin tomar en cuenta las críticas internacionales. Este último ataque no solo ha exacerbado la crisis política en Venezuela, sino que también ha marcado el comienzo de lo que podría ser una escalada de violencia aún más grande. La situación es volátil y el futuro incierto, pero la resistencia se mantiene firme, alimentada por el anhelo de un cambio real y sustancial en el país. La comunidad internacional sigue vigilante, comprometida a apoyar la restauración de la democracia y los derechos humanos en Venezuela. La violencia en Venezuela ha escalado a niveles alarmantes, extendiéndose más allá de los enfrentamientos callejeros y llegando a las figuras más destacadas de la oposición. Este alarmante desarrollo no solo representa una amenaza directa a aquellos que buscan un cambio pacífico, sino que también ha encendido una oleada de solidaridad, tanto dentro del país como en la esfera internacional. Las redes sociales se han inundado con expresiones de apoyo hacia María Corina Machado y de condena hacia las acciones del gobierno. A pesar de los esfuerzos por silenciar las voces disidentes, el clamor popular continúa resonando, desafiando la opresión. La estrategia de Maduro, basada en la represión y el control autoritario, ha logrado mantenerlo en el poder hasta ahora. Sin embargo, expertos en la materia sugieren que los regímenes autocráticos como el suyo son intrínsecamente insostenibles a largo plazo. La combinación de una economía devastada, una creciente desobediencia civil y la creciente presión internacional podría ser el preludio de un cambio inevitable en el régimen. Los eventos de los próximos días serán cruciales para definir el futuro de Venezuela. El reciente ataque a María Corina podría ser el detonante que impulse un movimiento de oposición más amplio y decidido contra Maduro.
El impacto psicológico de este ataque en la población es profundo. Después de años de represión, muchos temen que la situación empeore antes de mejorar. Sin embargo, la violencia y el miedo, aunque omnipresentes, están fortaleciendo un espíritu de resistencia entre los venezolanos. A pesar del miedo y la intimidación, hay una determinación creciente de luchar por la libertad y la democracia. María Corina no es la primera líder opositora en enfrentar la violencia, pero la brutalidad y la audacia de este último ataque la han convertido en un símbolo de la lucha contra la tiranía. La historia de Venezuela está marcada por episodios de violencia utilizados para suprimir la disidencia, pero también está repleta de ejemplos de resistencia valiente y persistente. Hoy, más que nunca, el pueblo venezolano se encuentra en un momento decisivo, luchando no solo por su presente, sino también por el legado de su futuro. La figura de María Corina Machado, fortalecida tras el reciente ataque, ha emergido como un poderoso emblema de resistencia en Venezuela. Este acto de violencia ha subrayado crudamente que el gobierno de Maduro parece dispuesto a traspasar cualquier frontera moral para conservar su dominio, ignorando tanto la condena global como el creciente descontento interno. La utilización de la fuerza y el miedo como mecanismos de control es indicativa de una estrategia que, aunque efectiva en el corto plazo, históricamente ha demostrado ser insostenible. A pesar de los esfuerzos por fragmentar y desmoralizar a la oposición, el atentado contra Machado ha tenido un efecto aglutinante, catalizando un rechazo unificado hacia la violencia gubernamental. El impacto emocional y político del incidente ha sido considerable, potencialmente marcando el inicio de un movimiento más amplio que aspire a un cambio sustancial en el país. Mientras tanto, Venezuela sigue sumida en una profunda crisis humanitaria. Con una economía devastada y servicios públicos desmoronados, millones de ciudadanos luchan día a día por subsistir en condiciones cada vez más precarias. Este contexto de desesperación se ve exacerbado por actos como el ataque a Machado, añadiendo urgencia y desesperación a una situación ya de por sí calamitosa. La represión y la violencia se han instaurado como normativas, oscureciendo la esperanza de un futuro mejor. No obstante, la resistencia dentro de Venezuela continúa activa y determinada. En el plano internacional, la comunidad global ha jugado un papel crucial a través de sanciones y presiones diplomáticas que, aunque aún no han inducido un cambio decisivo, han mantenido la situación venezolana en el foco internacional. El ataque a María Corina Machado podría ser un punto crítico en este contexto. Aunque muchos gobiernos han expresado su repudio al ataque, existe un clamor por medidas más contundentes. Algunas voces internacionales sugieren que ha llegado el momento de considerar acciones más drásticas para desmantelar el régimen de Maduro y restaurar algún sentido de estabilidad y justicia en Venezuela. La determinación de la comunidad internacional y la tenacidad de los movimientos de resistencia interna serán fundamentales en la configuración del futuro político del país. Aunque hay voces que argumentan que una intervención extranjera podría agravar la situación, la realidad es que la violencia gubernamental ha sido una constante en la historia política de Venezuela. En el pasado, diversos gobiernos han recurrido a la represión para afirmar su dominio, pero la intensidad y brutalidad de las recientes acciones del gobierno de Maduro marcan un precedente alarmante. El reciente ataque a María Corina Machado es un reflejo de esta escalada, mostrando a Venezuela como un ambiente extremadamente hostil para los disidentes. A pesar del panorama sombrío, aún existe un grupo resiliente de venezolanos que abriga la esperanza de un cambio pacífico. Estos optimistas creen que la determinación del pueblo venezolano puede superar la opresión del régimen. María Corina, incluso después del atentado, se mantiene como un símbolo de esta esperanza. Sus declaraciones post-ataque no solo han resonado a lo largo del país, sino que también han fortalecido a aquellos que aún ven posible un futuro mejor para Venezuela. El brutal asalto a su residencia ha expuesto la disposición del régimen de Maduro a recurrir a extremos inauditos para mantener el control, lo que podría tener repercusiones significativas tanto en el ámbito nacional como internacional. Aunque la comunidad global ha expresado su repudio, la acción efectiva aún está pendiente. La presión internacional sobre Maduro para que responda por sus actos está creciendo, y muchos especulan que este podría ser el comienzo del desmantelamiento de su gobierno.
No obstante, también es plausible que la represión se intensifique en las próximas semanas, sumiendo al país en una era de mayor turbulencia e inestabilidad. Este ataque no solo representa una agresión física, sino también un ataque psicológico contra los ciudadanos venezolanos que aún creen en la posibilidad de un cambio pacífico. La utilización del miedo y la violencia como herramientas de control se ha intensificado, pero el ataque a María Corina ha cruzado un umbral previamente inimaginable. Al atacar a una de las líderes opositoras más prominentes de forma tan violenta, el régimen ha enviado un mensaje intimidante. Nadie está seguro en la Venezuela de Maduro, y aquellos que desafíen al gobierno podrían ser los próximos en la lista. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo y estar al tanto de todas las noticias. Además, nos encantaría conocer tu opinión, así que asegúrate de dejar tus comentarios abajo. Un saludo y hasta pronto.